Sentaos y descubríos. Se abre la sesión. Tiene la palabra el ilustrísimo señor decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación para dar lectura en representación de la misma a la propuesta de nombramiento. Extracto del acta de la sesión ordinaria de Junta de Centro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, celebrada el día 3 de diciembre de 2009. En Málaga, siendo el día 3 de diciembre de 2009 y reunidos en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación los miembros de su Junta de Centro para la celebración de sesión ordinaria, se procede al debate del punto número 4 del orden del día, que lleva por título «Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa de don José Antonio Domínguez Bandera». En este punto, el decano del centro informa de la recepción de la propuesta aprobada por el Consejo de Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de nombramiento como doctor honoris causa de la Universidad de Málaga del actor, productor y director don José Antonio Domínguez Bandera, Antonio Banderas. Propuesta que se traslada a esta Junta de Centro para su aprobación. Por delegación de doña Ana Jorge Alonso, directora del citado departamento, asiste a este punto como invitado el profesor doctor Carlos de las Heras, quien agradece la oportunidad para explicar los motivos de la propuesta. El doctor de las Heras expone que la extensa trayectoria profesional del candidato ha concitado el reconocimiento internacional, destacando, entre otros aspectos, por su excelencia y rigor. Estas virtudes son constatadas en su amplio currículum como actor, productor y director de cine, en la obtención de premios internacionales de reconocido prestigio, a los que se unen igualmente su colaboración permanente con la Universidad de Málaga y los proyectos audiovisuales que desarrolla en Andalucía. Por todo ello, considera sobradamente justificada la idoneidad de Antonio Banderas como candidato para la concesión de esta alta distinción universitaria en el ámbito de las ciencias de la comunicación. Finalizada esta exposición, el decano agradece la intervención del doctor Carlos de las Heras y el secretario de la facultad, don Juan Francisco Gutiérrez Lozano, recuerda a los asistentes que la votación deberá realizarse de manera secreta según lo indicado en el Reglamento de Honores y Distinciones de la Universidad de Málaga. Finalizada la votación, queda aprobada por mayoría absoluta la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa de don José Antonio Domínguez Bandera, propuesta que se traslada para su aprobación a la presidencia de la Mesa del Claustro de la Universidad de Málaga, en Málaga, a 3 de diciembre de 2009. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general, que leerá el acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el cual se concede el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga a don José Antonio Domínguez Bandera. Con la venia. Certificación del acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se nombra doctor honoris causa a don José Antonio Domínguez Bandera,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3, apartado C de los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados por Decreto 145/2003 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 3 de junio y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del día 9 del mismo mes, certifico que el claustro de la Universidad de Málaga, reunido en sesión ordinaria, celebrada el pasado día 16 de diciembre de 2009, a propuesta de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta universidad, tras la exposición de los méritos del candidato y después de efectuarse la correspondiente votación, aprobó por unanimidad el nombramiento de don José Antonio Domínguez Bandera como doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. Todo ello en virtud de la competencia atribuida a este órgano de representación de la comunidad universitaria por el artículo 23 de los Estatutos de la citada universidad, de todo lo cual doy fe como secretario general de esta universidad en Málaga a 5 de mayo de 2010. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. El secretario general, el padrino y los doctores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación se sirvan a acompañar al recipiendario que va a ser investido doctor honoris causa. Sentaos y descubríos. Se concede la palabra al profesor doctor don Carlos de las Heras Pedrosa para proceder a la lectura de la laudatio del doctorando. Con la venia, señora rectora. Me corresponde el honor de solicitar para don José Antonio Domínguez Bandera el grado de doctor honoris causa.
y con él su ingreso en nuestra academia. En nuestro foro de las letras, de las artes y de las ciencias, el foro ilustre del alma mater universitaria. Esta ceremonia de investidura es la distinción que hace la universidad a los hombres y mujeres que han logrado la excelencia, a personalidades que, aun en plena juventud creativa, están llamados a ser un día posteridad. Una posteridad que hoy se nos escapa hacia el futuro y por eso preferimos atraparla. Más o menos lo que nos aconseja nuestro maestro Manuel Alcántara, que la posteridad es mejor ganarla en vida. José Antonio Domínguez Bandera nació en el Hospital de la Caleta. Fue el 10 de agosto de 1960. Su madre era maestra, su padre policía. Vino al mundo al comienzo de una década que impregnó de color y de sueño la vida de España, de una España en blanco y negro. José fue un niño como los demás. Cabalgó con desparpajo por sus colegios, el Sagrado Corazón de Calle Martínez, el Europa. Jugó al son de los héroes de las películas del oeste, pero donde realmente destacaba era en el fútbol. Pensar lo que hubiera llegado a ser José en el deporte rey se nos escapa. Correspondería a la historia-ficción, porque a los 14 años una lesión de tobillo le cortó en seco sus sueños. Pero una vez el azar se puso de parte de la interpretación, porque cruzando Cobos Martiricos, su horizonte ya no estaba en correr tras el balón como lo hacía Cruyff, estaba en seguir los pasos de Fernando Fernán Gómez o Marlon Brando. Para entonces, José Antonio Domínguez Bandera trabajaba en el elenco de actores de Guillermina Soto y realizaba sus ensayos en la propia casa de esta. Un año después, ingresa en la Escuela de Arte Dramático de Málaga. Eran tiempos interesantes, tensos, esperanzados. Se iniciaba la transición a la democracia. Bullían ansias de libertad. Libertad sin ira. Andaluces, levantaos. Málaga, aquel 4 de diciembre. Nuestro candidato a doctor funda el grupo de Intel, con otros actores malagueños. De aquel grupo nacen representaciones de Jesucristo Superstar, El Hijo Pródigo o Angélica en el umbral del cielo, todos dirigidos por Miguel Gallego. Nace también el Festival de Teatro Greco-Latino. Ello permitirá que José Antonio Domínguez Bandera interprete en el teatro romano obras del calado de Julio César, de William Shakespeare o El romancero gitano de Lorca. Es un intenso periodo de formación que dura hasta 1979. Para entonces, José va a cumplir 20 años y, como tantos y tantos malagueños que querían abrirse camino, no tuvo otra alternativa que hacer las maletas e irse a Madrid. No era en cualquier caso una decisión fácil, pero se fue, con poco dinero y muchas ilusiones. Él aún recuerda aquellos meses en casa de un amigo tratando de dormir en un sofá, con aquel muelle inoportuno que siempre le acertaba en la espalda. Era el Madrid de la movida, el Madrid del mírala, mírala, la puerta de Alcalá. Era cuando, según se aseguraba, los 80 eran nuestros. De momento, trabajó lo que fue saliendo. Después, tras muchas peripecias, logra engrosar el elenco de una compañía profesional, representando Los Tarantos. En 1981, y después de múltiples audiciones y pruebas, es escogido como actor en el Centro Dramático Nacional. Interpretará La hija del aire, de Calderón. En esta representación es donde conoce a Pedro Almodóvar, entonces un joven y casi desconocido director manchego. Pedro le convoca para el papel de Sadek en la comedia española Laberinto de Pasiones. Le aconseja darle a su nombre un sonido más contundente. Ahí nace, para siempre, Antonio Banderas. Se inicia, pues, su época Almodóvar, con diversas producciones como Matador, La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios y, sobre todo, Átame, con aquella escena final memorable en un coche cantando Resistiré junto a Victoria Abril y Lola el León. Durante esa época, ya a finales de los 80, Antonio Banderas también actúa en otras películas, como El caso de Almería. Interviene en la serie Fragmentos de Interior e interpreta el papel de Paco en Requiem por un campesino español. Se transforma en el casto José en La corte del faraón, con Ana Belén. Participa en la producción española Delirio de amor y en 27 horas junto a Maribel Verdú. Los comienzos de la década de los 90 fueron tiempos emblemáticos para la España que celebraba el 5º centenario, pero también para un Antonio Banderas que salta a los Estados Unidos, a la América del cine en la que éxitos y fracasos giran imprevisibles en una misma ruleta. De nuevo, tendrá que apostarlo todo
y, como en tantas otras ocasiones, hacer un brindis al destino. Llegarían noches en las que, de vuelta de los rodajes, se sentiría realmente como un hispano anónimo en la soledad de su hotel. Había pasado tiempo desde las noches inolvidables de la movida, desde la época Almodóvar. Ahora, la película de su vida parecía repetir planos que ya había visto en otros cines, planos de melancolía, solo acompañada por los destellos del anuncio de la esquina que iluminaban de azul la penumbra de su habitación. Y más allá, otro anuncio, solo que este imitaba soñar. Era de una película, se llamaba Armas de mujer y la protagonista Melanie Griffith. Cuando por fin se produce su entrada en el cine americano, es todo un éxito. Lleva bajo un título, Los Reyes del Mambo. Después vendrá la coproducción italo-española Dispara. Y surgen nuevos papeles que le abrirán definitivamente las puertas de Hollywood. La Casa de los Espíritus, al lado de Meryl Streep, Glenn Close o Jeremy Irons. El gran reto de interpretar a la pareja homosexual del personaje de Tom Hanks en Filadelfia, el de convertirse en el vampiro Armand en la película Entrevistas con el vampiro, junto a Tom Hanks y Brad Pitt. En 1995, otro cartel de una nueva película cambia su vida. Esta vez está al lado de Melanie Griffith, Too Much, de Fernando Trueba. En ella, Antonio Banderas consigue poner de manifiesto la faceta cómica en un divertido enredo que le valdrá su tercera nominación al Premio Goya. Su fama internacional se consolidan. Llegan películas como Nunca hables con extraños o Desperado, junto a la mexicana Salma Hayek, e interpreta el papel de Che en Evita. Los sueños se van convirtiendo en realidad, uno a uno. Antonio es ya el malagueño, el andaluz, el español que lo ha conseguido todo, el malagueño que conquistó la meca del cine y después América. En 1998 se convierte en un personaje de leyenda, Alejandro Murrieta, en La Máscara del Zorro, actuando con Catherine Zeta-Jones y Anthony Hopkins, y también protagoniza El Guerrero número 13. Al año siguiente, en Played to the Bones, en la que toca vocear con Woody Harrelson y sorprender con el que Antonio recuerda como uno de los mejores diálogos de su carrera. ¿Qué habéis hecho los españoles aquí por los americanos?, pregunta Harrelson. Descubriros, responde Bandera. En 1999, es 1999 el año en que Antonio Banderas produce y dirige Locos en Alabama. La presenta en Málaga. Locos es, para la crítica, una pequeña maravilla del séptimo arte. En ella, Antonio demuestra sus enormes cualidades como director, haciendo una película apasionante, llena de fuerza. Con el nuevo siglo, Antonio Banderas es ya un valor firme, consolidado en la industria del cine, como actor, como director y como productor. Después llegan Spy Kids o Pecado Original, cinta donde se mezclan el suspense y el romance con la sensualidad de Angelina Jolie. Y una escena magistral en un bar de Arterne, en la que Antonio Banderas acompaña a Tommy Jane en una memorable borrachera. Le seguirá en 2002 una segunda Spice Kids, La Isla de los Sueños Perdidos, cuyo éxito tendrá continuidad en otra tercera entrega. En 2003 conseguirá su primera nominación a los Globos de Oro y a los premios Emmy por Presentando a Pancho Villa. Además, Antonio Banderas acepta un nuevo reto. Decide abrir un paréntesis, volver al origen, a la esencia de la interpretación, que es el teatro. Con la obra Nine, estrenada en Broadway el 11 de abril, Antonio Banderas da prueba de su versatilidad, de su dominio de las tablas, de los focos, del arte. Canta, baila, interpreta a Guido Contini, el mismo papel que en el film de Fellini había correspondido al mítico Mastroianni. Aparentemente, nada faltaba para que la versatilidad de Antonio Banderas fuera total. Dominaba las tablas y los platos. Había interpretado, había dirigido, había producido. A los pocos meses, sin embargo, nos sorprendió de nuevo, prestándole su voz al Gato con Botas. Había aceptado unirse al elenco de REC, doblando en inglés, italiano y español. Un año después, vuelve a ponerse la máscara en La Leyenda del Zorro. Más recientemente, Antonio Banderas actúa en películas como Déjate llevar y La ciudad del silencio. A nadie podía caberle ya la duda. Antonio Banderas era para todos el hombre que había tocado el cielo del éxito. Él, sin embargo, estaba empeñado en tocar el cielo de Málaga, en hacer de su tierra un plató,
traer a las cámaras a sus calles, revivir rincones de la niñez, ahora con ojos de cineasta. Lo consiguió llevando a las pantallas El camino de los ingleses, basada en la novela de éxito de Antonio Soler, de malagueño a malagueño, dúo de ases. La película, según la crítica, resulta una obra valiente, ansiosa, emotiva, y Antonio, un director que se ofrece a tumba abierta, con un arrojo casi suicida. Suma y sigue, éxito a éxito. Implicándose no solo con las cámaras y la cinta, sino haciéndolo en la otra faceta que siempre le acompaña, la del Antonio solidario. El Antonio que da, porque lo necesita, porque lo siente, porque forma parte de su manera de ver, entender y vivir la vida. Lo hace sin esperar nada a cambio, como lo hacen los grandes, colaborando con proyectos solidarios, siendo nombrado embajador de buena voluntad para la lucha mundial contra la pobreza por Naciones Unidas. Su fama, su éxito, al servicio de los demás. Todo ello no deja ajeno al Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, que lo propone como candidato a doctor honoris causa con los siguientes méritos. A saber, 27 películas en España, 36 en Estados Unidos, 6 producciones, 2 direcciones, multitud de premios en los que destacan Mejor Actor Europeo, 6 premios toda su carrera, donde es obligatorio resaltar el Premio Donostia al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 4 premios Alma. Ha sido el primer actor español nominado en los 3 grandes premios de interpretación, los Globos de Oro, los Emmy y los Tony. Cuenta con 2 premios Goya como productor, uno de ellos por el cortometraje de animación La Dama y la Muerte, por el que obtiene una nominación a los Oscars. 4 premios al mejor actor musical de teatro en Broadway. Reconocimientos institucionales, como la Medalla de Oro de la Academia de las Ciencias y las Artes, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, Medalla de las Artes de la Junta de Andalucía y su nombramiento como hijo predilecto de la ciudad de Málaga y de la provincia de Málaga. También recibe, por su faceta humana, la Medalla de Oro de UNICEF y el Premio Mujeres Unidas por las Labores Humanitarias concedido por la ONU. Su próximo éxito está llamado a ser The Big Bang, cine negro en versión moderna. En él, Antonio Banderas dará vida a un detective de Los Ángeles buscando a una stripper. Curiosamente, Big Bang, el principio de todo, el primer destello de luz, es, por ahora, el último punto, el fotograma más reciente de la biografía de Antonio Banderas. Una biografía que felizmente corresponde en buena parte al futuro, pero que nunca ha dejado de cultivar la fidelidad a sus orígenes. La estrella del Paseo de la Fama de Los Ángeles que pasea bajo el cielo lleno de estrellas de las noches malagueñas. El Antonio que ha rodado con los mejores directores, que ha actuado junto a los mejores actores, ha seguido paseando año a año por las mismas calles en las que jugaba el José de los 70, emocionándose al oler el azahar y el incienso de la Semana Santa, al vivir la procesión de lágrimas y favores. Es difícil describir la personalidad de Málaga de nuestro tiempo sin mencionar el nombre de Antonio Banderas. Como profesor de comunicación, explico a mis alumnos la importancia de la imagen. Siempre les hago hincapié en los valores, en todo lo que va más allá de la marca, en los sueños, en los sentimientos, en aquello que de verdad importa, que se nota, que llega, que nos acompaña, que se queda. Hoy, la imagen de Antonio Banderas ha sobrepasado los márgenes de la pantalla. Se ha convertido en un embajador de lo malagueño, de lo andaluz y, por ende, de lo español, de lo europeo. Es significativo ver junto a nuestra rectora a 6 rectores apoyando este ingreso, convirtiéndolo en más universal. Haciendo que hablar de Antonio Banderas sea, hoy más que nunca, hablar de esfuerzo, de trabajo, de constancia, de talento, de excelencia, de quien cruza el Atlántico sin dejar de estar entre nosotros. Es hablar de quien hoy es, por derecho propio, un icono de la Málaga del siglo XXI. Es hablar de la persona para quien hoy solicito, rectora, con toda consideración y encarecimiento, le sea otorgado el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. Muchas gracias. Alzaos y cubríos.
don José Antonio Domínguez Banderas. Por el claustro de la Universidad de Málaga, a propuesta de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos artísticos, habéis sido nombrado doctor honoris causa de esta universidad. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado, distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia que os cumple enseñar y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuera, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. ¿Sí entra? ¿Sí entra? Perfecto. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben de conservar vuestras manos, uno y otro, signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibir ahora el nombre del claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar promesa de fidelidad. Polliceor me maxima diligentia, fide atque honestate, munere futurum, quo discipulorum proventum, universitatis honorem possim augere. Sentaos y descubríos. Tiene la palabra el doctor honoris causa, don José Antonio Domínguez Banderas.
Excelentísima y magnífica señora rectora de la Universidad de Málaga, excelentísimos y magníficos señores rectores de universidades públicas andaluzas, excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga, excelentísimo señor secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor secretario general de la Universidad de Málaga, excelentísimo señor alcalde de Málaga, excelentísimo señor secretario general de Presidencia de Gobierno, excelentísimo señor consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, ilustrísimo señor presidente de la Diputación de Málaga, ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno de España en Málaga, ilustrísima señora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, civiles y militares, exrector y medalla de oro de la Universidad de Málaga, don José María Martín Delgado, doctor honoris causa, don Manuel Alcántara, profesores y profesoras, personal de Administración y Servicios, alumnas y alumnos, familiares, amigos y amigas. A finales de la década de los 60, siendo yo todavía un niño, mis padres me llevaban, si me había portado bien durante la semana, a las matinales cinematográficas del ahora reconvertido en teatro Cine Echegaray. Cuando se abrían las puertas del recinto, la marabunta de niños que allí nos agolpábamos, accedíamos a él de forma apresurada. Corríamos por la mejor butaca y corríamos por la excitación de reencontrarnos de nuevo con ese lugar casi sagrado que olía a una extraña mezcla entre lejía, caramelo y madera vieja. Y allí, sentados frente a la gran pantalla de nuestro cinema Paradiso particular, con los ojos abiertos como platos, con el corazón palpitante, totalmente abandonados y entregados a la historia, soñábamos que quizá éramos nosotros los que a través de nuestro héroe favorito salvábamos a la chica de las fauces de una terrible bestia, o luchábamos contra los malvados piratas, o en el último instante rescatábamos a la princesa de su cautiverio. El ruido en el cine era atronador, aplausos y vivas para los héroes y pateos en el suelo de madera para los malos, malísimos del relato de turno. El lugar estaba vivo, respiraba y se movía al ritmo de la historia. Nos lo creíamos. En una muestra de inocencia espectacular, recuerdo llegar a identificarme tanto con mis héroes favoritos que cuando salía del cine me iba mirando en los escaparates de las tiendas para ratificar que efectivamente yo no era Tyrone Power o Gary Cooper, sino que seguía siendo un niño de Málaga, delgaducho, con el pelo ensortijado y las orejas salidas, llamado José Antonio, que al día siguiente tenía que volver a la monotonía de la escuela y de la vida normal como cualquier chavea de su edad. Mirando a aquella pantalla del cine Echegaray, soñé con convertirme en alguno de aquellos personajes de leyenda, de vivir sus historias. Soñé con entrar en aquella pantalla. Soñé con cruzar al otro lado de aquel espejo. Lo que no podía intuir, lo que no alcanzaba ni siquiera a imaginar, es que emplearía el resto de mi vida para que así fuera. El Zorro cabalgaba muy lejos de Málaga, cuando por primera vez asistí a las clases de teatro de Guillermina Soto, insigne actriz malagueña que abría las puertas de su casa en la calle Alarcón Luján para instruir en las artes escénicas a un grupo de incipientes actores de los que yo llegué a formar parte. En la cara, tipo Gloria Swanson, de Guillermina, se había quedado adherido el maquillaje que durante más de 60 años de profesión le había ayudado a componer sus personajes. El curioso carácter, el de Guillermina, que a más de 80 años seguía representando el Don Juan Tenorio de Zorrilla, y ella interpretaba, cómo no, a Don Juan. De la mano de esta actriz y al cobijo de una mesa camilla, en el salón de su casa, comencé
mis primeras lecturas teatrales compartidas. Después vinieron la Escuela de Arte Dramático, el Corral de Comedia Sara con doña Ángeles Rubio Argüelles a la cabeza y el grupo Dintel. En aquellos años no solo aprendí técnicas de actuación, dramaturgia, ortofonía o historia del teatro, también aprendí de las necesidades de todo tipo a las que se habían de enfrentar los actores. No teníamos nada, excepto ilusiones y ganas, muchas ganas. Hacíamos teatro donde podíamos, en plazas públicas, peñas, discotecas, es decir, allí donde hubiese un alma caritativa que se apiadase de un grupo de locos, incombustibles, y nos dejase un espacio, cualquier espacio, para contar nuestras historias. Nunca he llegado a identificarme y a entender mejor al Quijote de Cervantes que en aquella época. Mis recuerdos favoritos se sitúan en la época estival, en los años finales de la década de los 70, cuando representábamos a los clásicos griegos en las ruinas del teatro romano. Se podría escribir un libro en clave de comedia sobre la cantidad de situaciones e historias que se vivieron a la sombra de las hermosas murallas de la Alcazaba. Al no disponer allí de un espacio en el que cambiarnos, nos vestíamos, atrezábamos y maquillábamos en el pequeño teatro Ara situado tras la plaza de toros de la Malagueta. El transporte hasta el teatro lo hacía cada uno como podía. Era impagable ver las caras de los ciudadanos malagueños cuando veían a dos centuriones romanos con minifalda tableada, coraza, capa, escudo y lanza, montados en un vespino y lanzados a toda velocidad en pos de nuestra campaña teatral. Aunque la ley de entonces no te obligaba a ello, nosotros sí llevábamos casco. Y encima del casco, movido por el viento, un gran penacho, que ya quisiera para sí el mismísimo Cyrano de Bergerac. Sin embargo, a pesar de la precariedad de medios con la que enfrentábamos nuestros proyectos y de las pocas perspectivas de futuro con que contábamos, todavía sitúo en aquellos años la fuente, el motor de mi carrera como actor. Eran años de discusiones, de debates en estado puro. Fue entonces cuando supe de la existencia de Pirandello, de Jean Genet, de Grotowski, de Samuel Beckett, el método de Stanislavski. Fue un tiempo efervescente, rico en la adquisición de conocimiento y que sin duda contribuyó a definir mi personalidad y me ayudó a enfrentarme en lo que había de venir. La profesionalidad se convirtió en una de mis grandes obsesiones. Consideré entonces que era el único camino para acometer empresas más ambiciosas que me permitiesen crecer y desarrollarme plenamente como actor. Así pues, el 3 de agosto de 1980, con 15.000 pesetas en el bolsillo y con una maleta cargada de expectativas, me subí en el tren Costa del Sol, camino a Madrid. Atrás quedaban mis amigos, mis 5 años de teatro, los profesores del conservatorio que me habían enseñado a entender el gran ritual de la interpretación, a descifrar ese acuerdo tácito entre actores y público que se había venido desarrollando durante casi 3.000 años. Yo sabía que en el momento de llegar a Madrid me convertiría en otra persona, en otro yo, en aquel que durante algunos años había decidido ser. Madrid no fue al principio sinónimo de cine. Lo que iba buscando no estaba delante de una cámara, sino sobre los escenarios de los múltiples teatros de la capital. La historia de los Tarantos, dirigida por Luis Balaguer, fue mi primer trabajo profesional, pero nunca lo llegué a representar en Madrid. En cualquier caso, no puedo quejar de mi primera representación profesional, pues esta se produjo en uno de los lugares más legendarios del teatro español, el Corral de Comedias de Almagro. Pero cuando terminó aquella gira, me di cuenta de que todo había sido un espejismo. Haber representado la obra en provincia me había proporcionado alguna experiencia, pero no me reportó nada práctico. No me habían visto en la capital, que era donde se cocían las temporadas teatrales. A duras penas
logré sobrevivir casi un año sin trabajo, sin ofertas y sin dinero, porque nunca me llegaron a pagar. Nunca deshice el equipaje de mi maleta en las 9 pensiones en las que me refugié durante aquel año, pues estaba claro que el final de mis estancias en estas siempre terminaba con mis huesos en la calle. Pero, al final, hubo recompensa. Después de múltiples pruebas y audiciones, Luis Pascual, que años más tarde se convertiría no solo en un director con el que realicé 3 trabajos, sino en un entrañable amigo, terminó por hacerme una oferta para interpretar un personaje en La hija del aire de don Pedro Calderón de la Barca, y producido por el Centro Dramático Nacional, que habría de cambiarlo todo. Trabajar a las órdenes de uno de los creadores del Teatro Lliure de Barcelona, con Ana Belén liderando la compañía, fue mi primera gran victoria. Por fin me había convertido en un actor profesional de verdad. Estando una tarde en la terraza del Café Gijón, con algunos actores y compañeros, haciendo tiempo para dirigirnos al teatro, llegó un chico, medio gordito, con un maletín rojo, que conocía a alguien en el grupo y se sentó con nosotros. Era un tipo parlanchín, ingenioso y divertido. Después de mantener una breve conversación con los que allí estábamos, se quedó mirándome y me dijo: tú deberías de hacer cine. Tienes una cara muy buena para los dramas románticos. Se despidió de todos y se marchó. ¿Quién es?, pregunté. Es un director enloquecido que acaba de presentar su primera película y que probablemente nunca haga la segunda. Me respondieron. Se llama Pedro Almodóvar. Una semana después, acompañado de Imanol Arias, cuya mujer trabajaba conmigo en la compañía, Pedro vino al teatro. Al terminar la función, subió al camerino y me ofreció aquella segunda película que algunos creyeron que nunca haría, llamada Laberinto de Pasiones. Y ahí, en ese momento, comenzó una de las épocas más interesantes e increíbles de mi vida. El cine sirve a muchos propósitos, tantos como los distintos tipos de creadores requieran y las distintas clases de públicos demanden. Todos son lícitos. Puede ser realizado tanto para entretener como para reflexionar sobre las complejidades del ser humano. Puede ser un arma política o un instrumento social y de denuncia. Con él podemos reír, emocionarnos o pensar. Mi carrera como actor me ha permitido tocar todos esos terrenos, como si esta carrera fuese una copia magnificada de lo que eran las antiguas compañías de repertorio que por la tarde interpretaban una obra de Jardier Poncela y por la noche una de Shakespeare. He trabajado en distintos estilos, en diferentes géneros y con objetivos dispares, pero Pedro Almodóvar fue distinto a todo lo demás. La vida me dio la oportunidad de situarme en primera fila para observar y contribuir con lo que había de constituir el nacimiento artístico de un director que no solo había de traer aire fresco al panorama cinematográfico nacional de principios de los 80, sino que se cargó, literalmente, las anquilosadas estructuras que, con algunas muy honrosas excepciones, constituían este panorama. Una noche de septiembre de 1982, en la que se proyectó Laberinto de Pasiones en el Festival de Cine de San Sebastián, se produjo una importante convulsión en el Teatro Victoria Eugenia de la ciudad donostiarra. La gente no sabía reaccionar ante lo que estaban viendo. Había personas que abucheaban, mientras otras aplaudían. Otros abandonaban el recinto profiriendo toda clase de insultos. Otros gritaban bravos. En definitiva, dicho vulgarmente, se lió el taco. Yo creo que en su momento supe leer lo que estaba ocurriendo. El público estaba enfrentado a una pantalla que escupía algo no visto hasta entonces, que gritaba cambio, que proponía procesos narrativos nuevos, con unos diálogos delirantes y unos personajes que, aunque salían propulsados de la gran tradición sainetera española, venían recubiertos de grandes dosis de irreverencia
y surrealismo, tipo Buñuel, y una irregularidad dramática quizá referenciada en los espejos deformantes de Valle-Inclán. Lo que allí pasó aquella noche trascendía lo puramente cinematográfico para convertirse en un hecho de relevancia social de gran envergadura. Naturalmente, Pedro no obtendría nada gratis. Había que pagar un precio. Pues la ruptura produjo un vértigo difícil de controlar, tanto por parte del público como de la crítica. Las opiniones de unos y otros se situaron entre el pánico y el rechazo de los más conservadores, o la burla y el cinismo de los puristas. Pero la batalla ya estaba planteada. Y hoy ya sabemos todos quién salió victorioso. Como todos los vehículos artísticos, el cine se dota de una serie de reglas que permiten el entendimiento de las historias que se han de contar, o de las ideas que se han de comunicar, es decir, la forma. Es precisamente ahí, en la forma, donde realmente, bajo mi punto de vista, nacen los distintos estilos cinematográficos. Es lo que define la personalidad del creador. Hoy observamos como algo absolutamente natural y entendemos sin ningún tipo de problemas a los grandes clásicos del cine porque hemos tenido tiempo de aprender el lenguaje que estos usaron y a metabolizar la forma narrativa de los mismos. Pero no siempre es así. Cuando algunos creadores a través de la historia del cine se han plantado frente a las formas tradicionales y han propuesto una ruptura de estas, han obligado al espectador de la obra a replantearse la manera de entender el hecho cinematográfico y el cómo acercarse a él. En líneas generales, la ruptura de las reglas, no ya solo en el cine, sino en cualquier creación artística, producen al principio una reacción adversa, una resistencia casi genética a aceptar el nuevo camino. Porque de una forma u otra somete al espectador y lo obliga a pensar más allá de los límites ya establecidos. Atenta contra la comodidad intelectual frente a la obra. Bueno, pues eso es precisamente lo que define a Pedro Almodóvar. Propone un universo nuevo, distinto, que choca frontalmente con las convenciones tradicionales. Solo la valentía y la perseverancia le habrían de dar la razón. Después del impacto inicial, su lenguaje se iría imponiendo poco a poco, película tras película. El público y la crítica comienzan no solo a entender el camino propuesto, sino a codificarlo. Las salidas internacionales de sus trabajos ayudan a ello. El éxito en festivales como Berlín y Venecia, donde se recibe la obra del manchego sin intoxicaciones, sin establecer juicios previos, termina de abrir las puertas para que se produjera un debate que acabaría por consolidar la cinematografía y el novedoso lenguaje del enfant terrible del cine nacional. Y así, estas formas saltan más allá de las pantallas y de repente todo aquello que se sale de los patrones en nuestras vidas cotidianas se empezó a definir como almodovariano. Y allí estaba yo, absolutamente consciente de ser parte de algo que sin duda comenzaba a reescribir la historia de nuestra cinematografía. El haber pasado por las manos de este magnífico creador pulió y de alguna forma fue perfilando mi personalidad como actor y como persona. Si algo es verdaderamente enemigo del arte, esto es el miedo y los prejuicios a la hora de enfrentar una obra. Y estos no tenían cabida dentro de los mundos propuestos por Almodóvar. Había que dejarlos colgados, como el que cuelga una chaqueta en una percha, antes de formar parte de su círculo creativo. Yo notaba que algo se rompía dentro de mí cada vez que realizaba una nueva película con el manchego. No solo era difícil, a veces era doloroso, porque todos viajamos por la vida con una maleta llena de principios que a priori parecen inamovibles. Pero si alguien te quita el suelo por el que parecías pisar con cierta seguridad y pierdes el equilibrio y te caes, duele. Y sientes que estás desnudo y te ves ridículo, quizá incluso humillado. Pero atención, ojo,
porque curiosamente acabas de entrar en el crudo y a veces desconcertante terreno de la creación artística. En líneas generales, los seres humanos tenemos una tendencia a refugiarnos en una serie de ideas cartesianas en las que nos sentimos confortables, pues ahí queremos encontrar respuestas a todas nuestras tribulaciones, bien sean estas artísticas, espirituales o existenciales. Pero en el arte en general y en el cine en particular, esto no debe de ser así. El cine, según Pedro Almodóvar, no era aritmética. Más bien estaba sometido a los vaivenes de la mecánica cuántica, al continuo y maravilloso desorden del reino de las posibilidades. Y estas posibilidades no se ceñían solo a la forma, a las que me he referido anteriormente, sino también al contenido. Un ejemplo de esto lo encontramos en la respuesta que obtuvo La ley del deseo por parte del público y la crítica, y muy especialmente en los circuitos de exhibición norteamericanos. La película planteaba una relación homosexual entre dos de sus personajes, que se enseñaba de forma explícita en la pantalla. Las reacciones ante la claridad y la naturalidad con la que esto se exponía levantó ampollas en los lugares en los que la película se iba proyectando. Abrió las puertas a un intenso y apasionado debate sobre la idoneidad de mostrar sin complejos ni tapujos este tipo de escenas en el cine. Hoy día, 25 años después, esto parece haber sido superado. Pero lo que a mí personalmente me llamó la atención de aquello, lo que realmente me hizo reflexionar sobre la relatividad moral de aquellas opiniones, fue el hecho de que el personaje homosexual que yo interpretaba en el film cometía un asesinato hacia la mitad del relato. Y eso no produjo ninguna controversia. Que este personaje cometiese un crimen era perdonable desde la óptica de una supuesta moralidad cinematográfica. Pero que fuese homosexual, no. ¿Matar a un ser humano? Sí. ¿Besar o hacer el amor con una persona del mismo sexo? No. Cuando pocos años más tarde se presentó Átame, en esos mismos circuitos, la cinta fue clasificada X por las autoridades cinematográficas norteamericanas, en contra de las protestas de gran parte de los profesionales de Hollywood. La razón aludida fue el hecho de que el personaje protagonista femenino, interpretado por Victoria Abril, era secuestrado y sometido contra su voluntad y que este personaje terminaba enamorándose de su secuestrador, personaje interpretado por mí. Curiosamente, esos días se daba en miles de pantallas americanas la película de animación La Bella y la Bestia, que en un momento determinado de su trama planteaba algo muy parecido, con la salvedad importante de que esta película estaba dirigida al público infantil. Nadie reparó en ello y la cinta se proyectó sin mayores problemas. Efectivamente, todo es relativo, excepto la muerte y los impuestos. Para mí, hablar hoy de esas 5 películas realizadas con Pedro Almodóvar, de esa década prodigiosa de los 80, junto a este director inigualable, era obligado. Pues para mí supuso el verme invitado a reinventarme, a dejar atrás el miedo, a ensanchar mis posibilidades, a olvidar los complejos, a enfrentarme cara a cara a mi profesión y a la vida. Además, creo que su cine no solo nos sirvió a los que fuimos sus protagonistas, sino a miles y miles de personas que desde sus butacas aceptaron el desafío que les planteaba como espectadores y terminando abriendo sus ojos y sus espacios de libertad a la hora de entender el cine y el arte en general. Solo esto me hace sentirme orgulloso de aquellos años de cine de ruptura y apertura que ahora guardo en los cajones de mi corazón como un tesoro. Pero, de nuevo, las trompetas de cambio sonaban para mí. Mientras los hermanos Lumière rodaban la salida de unos obreros de una fábrica, un barco, un tren en movimiento, para más tarde proyectar estas imágenes a un público asombrado, Georges Méliès daba un paso decisivo al aplicar este novedoso invento al relato de historias de ficción.
El cine, como espectáculo, había nacido. Una película de Méliès, Viaje a la Luna, realizada en el año 1902, fue proyectada de forma masiva en los Estados Unidos. El interés suscitado en este país por semejante novedad habría de convertirse en poco tiempo en la implantación del cine como industria, en el advenimiento del Star System y, sin duda, en una de las empresas culturales más importantes del siglo XX. Sin embargo, casi un siglo después, cuando alguien le decía a un actor español, a ver si un día te vemos en Hollywood, esto no dejaba de ser una broma acompañada de un cierto aire irónico y burlón. Y es por esto que cuando un domingo por la mañana, en las oficinas de la Pace Gallery, en la calle 57 de Manhattan, en Nueva York, y después de 4 días de pruebas intensas, los directivos de Warner Brothers me comunicaron su decisión de ofrecerme el personaje de Néstor Castillo en la versión cinematográfica de la novela de Óscar Hijuelo, Los Reyes del Mambo, yo salí de allí y me puse a correr, dando saltos de alegría. No parecía real. ¿Cómo se habían atrevido a ofrecerme este trabajo? A mí, el alumno de Guillermina Soto, el romano con minifalda del Vespino, el de las 15.000 pesetas, el que siempre había suspendido las clases de inglés. Sí, entré bailando un mambo por los rincones de las calles de Hollywood que un día tendrían una estrella con mi nombre en una de sus aceras. A las órdenes de Jonathan Demme y con Tom Hanks como compañero, aprendí que el cine puede y debe de ser solidario, cuando hicimos Filadelfia. Neil Jordan me invitó a reflexionar sobre la inmortalidad en entrevista con el vampiro. Robert Rodríguez me puso una pistola en las manos y me hizo bailar al son de Peckinpah o Sergio Leone en Desperado. En Too Much, mi personaje tenía que decidirse entre 2 mujeres para entregarles su corazón y la elegida lleva 15 años viviendo conmigo. Bailando un eterno vals con Madonna, traté de limpiar las lágrimas que los argentinos vertían por Eva Duarte de Perón en Evita, de Alan Parker, Assassins, de Richard Donner, La Casa de los Espíritus, de Billy August, de Amor y de Sombras, de Betty Kaplan. Recuerdo esos días pasando ante mí de forma vertiginosa. Todo se sucedía a mucha velocidad. Películas, trabajos, promociones, viajes. La noche de los Oscars de 1994 fue para mí absolutamente mágica. Presenté en el escenario del Dorothy Pavilion Center a Bruce Springsteen, que terminó ganando un Oscar aquella noche a la mejor canción original. Por primera vez en su carrera, Tom Hanks, mi novio, en Filadelfia, también ganó, así como Fernando Trueba, por Belle Époque, a la mejor película extranjera. Tras la ceremonia, y sentado a la mesa de una de las múltiples fiestas que tenían lugar aquella noche y en compañía de algunos de los vencedores de la velada, Steven Spielberg hizo una parte conmigo para preguntarme si me era familiar un personaje llamado El Zorro. Y la respuesta fue un escueto sí. No quise hablarle del cine Echegaray, del olor a caramelo, a lejía y a madera, de cómo victoreamos los niños de Málaga al héroe de la máscara negra, ni de que yo ya había sido el Zorro muchos años atrás, en la terraza de mi casa, en la calle Sebastián Subirón, con espadas de plástico luchando contra el malo, que en aquella ocasión era mi hermano. No, ese era mi secreto. Este fue el primer pensamiento que cruzó mi mente aquella noche. Y también cuando algunos meses más tarde me enfundé por primera vez el traje de ese legendario héroe hispano. Si hay algo sobre lo que no tengo la menor duda es sobre la enorme capacidad que tiene la cinematografía norteamericana para el cine de aventuras, para los relatos épicos. Un lenguaje fácil y accesible saben construir con una artesanía impecable este tipo de películas. La experimentación no tenía cabida
en aquel rodaje, que se articulaba alrededor de lo ya sabido, de usar las claves perfeccionadas tras años, décadas de experiencia adquirida en el uso de cámaras, actores, figurinistas, extras, etc. Durante aquellos días pasó algo interesante y inesperado. Fui invitado a una cena en un restaurante de México DF por una persona cuyo nombre omitiré, a la que asistió Gabriel García Márquez. Fuimos presentados y rápidamente iniciamos una conversación que pasó por la política, la literatura, pero que terminó asentándose en el cine, del que el escritor colombiano es un gran amante y entendido. Al final de la cena me preguntó si sería posible para él y su esposa asistir al rodaje de la película. Naturalmente yo le respondí que sería un gran honor el que nos visitara en el plató, y así lo hizo. Le trajimos el mejor sillón que encontramos y allí pasaba las horas viendo cómo el Zorro, espada en mano, impartía justicia, galopaba sobre su caballo o besaba a la chica. Por aquel entonces yo ya sabía que interpretar a este personaje merecía la pena. Yo ya sabía que habría de conectar con el público, que sería abrazado por millones de espectadores en todo el mundo, ¿no? Pero ver a todo un premio Nobel convertirse en un niño, ver cómo se dibujaba en sus ojos una expresión familiar, irreconocible, pues todos seguimos teniendo en nuestro interior el alma infantil de lo que una vez fuimos. Eso fue impagable. Y a mí, personalmente, me llenó de seguridad y me ratificó en el trabajo que andaba realizando, porque empecé a entender el valor que representaba esta película para una comunidad en la que García Márquez era un ídolo. Años más tarde, en la noche del estreno de la secuela del Zorro, Isabel Allende me regaló su versión literaria del personaje, confesándome que siempre había sentido una fascinación especial por él. Lo leí y me encantó. Y me hizo pensar que esta fascinación quizás fuese debida al hecho de que el pueblo hispano, y muy especialmente el pueblo hispano de los Estados Unidos, nunca había tenido un héroe cinematográfico propio. En el cine, la comunidad hispana siempre había sido maltratada. En la pantalla habíamos sido dibujados como delincuentes, narcotraficantes, villanos de todo tipo. Y me hizo recordar un comentario que alguno de los actores latinos que trabajaron conmigo en Los Reyes del Mambo me hizo cuando realizamos aquella película. Me dijo: si te vas a quedar a trabajar en este país, prepárate para interpretar a todos los malos del mundo. Bueno, quizá reivindicar la figura de la comunidad latina en Norteamérica fue una de las más justas y bonitas hazañas del Zorro, por primera vez interpretado por uno de los suyos. Y aunque a día de hoy, en Arizona, algunos que todavía quieren invertir el proceso, en el transcurso de estos años he sido testigo de cómo esta comunidad, de la que me siento parte, ha sabido ganarse poco a poco el respeto y la posición que merece. El cine ha sido en gran parte responsable de esto. Ya ven, también para eso sirve el cine. Fui muy feliz la noche que entre Penélope y yo tuvimos que sacar a Pedro Almodóvar del escenario porque tenía una lista de vírgenes a las que dedicarles el premio más grande que cualquier itinerario de la Semana Santa de Málaga. Pero allí estaba mi amigo, con su reluciente Oscar en las manos, como después lo estuvieron Javier Bardem y la propia Penélope. Y las murallas que iban cayendo cada vez eran más altas. Y las risas burlonas se iban apagando. Y los complejos desapareciendo. Y mientras tanto, yo volví a reencontrarme conmigo mismo y con mi esencia en un escenario, en Broadway, en los que sin duda han sido, para mí, los días más felices como profesional que he vivido en los Estados Unidos. Un nuevo mito que caía, otra puerta que quedaba abierta para quien quisiera cruzarla.
Curiosamente, interpretando el personaje de un director de cine en estado de crisis profunda, es decir, en estado de creación. Y quizá fue esto lo que me dio las fuerzas necesarias para ponerme detrás de las cámaras de nuevo. Mi primera película la había dirigido 5 años antes. Creo que fue una reacción al hecho de haber pertenecido como actor a los universos de muy distintos directores. Me explico. Al actor también se le puede definir como intérprete, por una razón muy simple. No solo interpreta un personaje, lo interpreta bajo el punto de vista de otros. A veces uno se identifica totalmente con un determinado director y entras a formar parte de la creación de una manera directa, y otras veces no. Cuando empiezas a plantearte que quizás la cámara debería haber estado en una posición distinta a la elegida por el director, crees que la lente usada no es la correcta, o dudas de las indicaciones de dirección que recibes, entonces ha llegado el momento de que uno se plantee seriamente ponerse detrás de la cámara y dirigir. Yo pensé que era lo más honesto y así lo hice. Hablar en detalle de mis 2 películas como director no me es permitido por el espacio del que dispongo y porque además ahí está, para que hablen ellas por sí mismas. Pero sí diré que dirigir es convertirse en una especie de Dios virtual. Y por favor les pido que consideren, como lo hago yo, que la palabra más importante de la anterior frase es virtual. Pero así es. Describes, usando un equipo material y humano, un mundo ficticio que creas a tu imagen y semejanza. Cuentas con un montón de herramientas para acentuar, potenciar y dibujar relaciones humanas, eventos e historias a las que puedes dotar de un ritmo específico, un peso y un pulso propio. Pero cuidado, todas estas herramientas y el poder que ellas confieren pueden llegar a ser muy peligrosos si no se les da la aplicación debida. Dirigiendo Locos en Alabama, me vi sorprendido al darme cuenta de la vulnerabilidad y la fragilidad emocional a la que están sometidos los actores. Fue una revelación que se hizo más patente y más clara ahora que ocupaba la posición de director. Me di cuenta inmediatamente del cuidado extremo que había que tener a la hora de acercarse y proponer algo o hacer cualquier tipo de indicación al actor. Un músico cuenta con un instrumento para comunicar, un pintor con su lienzo y sus pinceles, los escritores con las palabras escritas. Pero los actores solo se tienen a ellos mismos. Sus cuerpos y sus voces son sus únicas armas, sus únicos instrumentos para expresarse. Y estos son increíblemente frágiles desde el punto de vista psicológico. Pero yo había estado ahí. Podía leer en sus caras o en sus gestos elementos reconocibles. Es curioso, algunas veces podía ver a algunos de mis actores luchando por salir de algún tipo de problema en el que se habían metido con sus personajes o con la situación, problemas que yo conocía muy bien por haberlos sufrido en mis propias carnes en mi labor como actor. Sin embargo, desde fuera sabía cómo ayudarlos, cómo sacarlos de una situación de bloqueo, algo que no podía hacer conmigo mismo cuando me tuve que enfrentar a una situación similar. De esto aprendí que mantener un estado lo más nítido posible de objetividad es fundamental, crucial para poder dirigir. Pero lo que definitivamente acabó por seducirme de la dirección cinematográfica fue el uso de la cámara. La fotografía me ha atraído siempre. A día de hoy todavía no he enseñado públicamente lo que he ido acumulando a través de los años, aunque lo haré, Dios mediante, pero el camino, la posibilidad de explorar que se abrió para mí situándome tras la cámara cinematográfica fue inmenso. Certificar que si rodaba una escena con una lente del 18 o con una del 50 producía un efecto emocional radicalmente opuesto, fue para mí un descubrimiento que me abría de par en par las puertas de la experimentación. Y eso fue exactamente lo que hice con mi segunda película como director, El camino de los ingleses. Experimentar. Partía de la base de que, dirigiendo, me sentía más cercano a mí mismo. Rechacé en su momento algunas películas de encargo que me habían sido ofrecidas. Estar detrás de la cámara era algo más personal, más íntimo. Y si tenía que buscarme en este nuevo terreno, tendría que hacerlo en aquellos lugares donde descansaban mis recuerdos, mis nostalgias, donde de una forma u otra todavía estaba una gran parte de mí. Así que volví a Málaga. A través de la novela de Antonio Soler, volví para ser
libre, para empezar a buscar mis propias reglas, para equivocarme, para romperme y reconstruirme, para aprender y quizá para volver a empezar desde el principio. Y así eché a andar por el camino de los ingleses, sin maletas, con un puñado de imágenes, un puzzle cinematográfico de sentimientos y recuerdos desordenados. Y aún sigo caminando. Mi sentimiento es hoy como el sentimiento de Miguelito Dávila, el protagonista del camino, cuando en el último plano de la película cruzaba la calle de nuevo para volver a empezar. Descalzo, renovado después de haber descendido a los infiernos de la Divina Comedia. Y sigo caminando. Quizá reconociendo que la mejor película, la única, es la vida, la de cada uno. Y sigo caminando, agradecido, profundamente agradecido a esta Universidad de Málaga, que me abre hoy los brazos para darme un título que no sé si merezco, pero que acepto, aunque solo sea por la oportunidad que me dan de decirles a todos los jóvenes que aquí se preparan para el gran teatro de la vida, y permítanme que me dirija directamente a ellos, pues fuera de los muros de esta sala son ellos el alma verdadera de la universidad, que sueñen sin límites. Amad profundamente aquello que habéis decidido hacer. Creed en vosotros mismos. Creed que hay grandes satisfacciones en la dificultad, que el éxito es un estado íntimo y personal. No os detengáis ante los profetas de bocas grandes y corazones pequeños, los sabios del no, los reyes de la perfección para los que todos los demás somos sospechosos, o esos individuos que han hecho de la subjetividad un negocio. No perdáis ni un segundo, ni un gramo de energía con aquellos que dicen estar en posesión de la verdad, de las soluciones, pero que nunca se implicaron, ni les salpicó jamás el reconfortante líquido del error tras el intento fallido. Porque un día volveréis la vista atrás y contemplaréis, como hago yo ahora, a todos los que se cruzaron en vuestro camino. Miles de caras, de almas, y todas ellas serán un espejo en el que se reflejará aquello que vosotros habéis representado para ellos, que reflejará lo que habéis sido y lo que sois, y os daréis cuenta de que uno es lo que es solo en relación de lo que uno significa para los demás, y de que la vida, cuando uno tiene la fuerza y la fortuna de sacarla de los miserables rincones del yo, es una escalera construida con los peldaños de los que vinieron antes que tú, y de que quizás la misión, la verdadera misión, es dejar tus peldaños para que puedan ser usados por los que vendrán después. Muchas gracias.
excelentísimos y magníficos señores rectores de las universidades públicas andaluzas, excelentísimo señor secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga, excelentísimo señor alcalde de Málaga, excelentísimo señor secretario general de Presidencia del Gobierno, excelentísimo señor consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, ilustrísimo señor presidente de la Diputación de Málaga, ilustrísimo señor subdelegado de Gobierno de España en Málaga, ilustrísima señora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, civiles y militares, el rector y medalla de oro de la Universidad de Málaga, excelentísimo señor José María Martín Delgado, doctor honoris causa de la Universidad de Málaga, don Manuel Alcántara, profesoras, profesores, personal de Administración y Servicio, alumnas y alumnos, amigos, amigas y querido Antonio. El claustro de la Universidad de Málaga acaba de recibir a José Antonio Domínguez Bandera como nuevo doctor honoris causa y lo ha hecho con la tradición que hunde sus raíces en la historia, en el acto formal en el que la universidad distingue a hombres y mujeres excepcionales, personalidades que han dado sentido a su tiempo, que se han convertido en referencia en la sociedad y en la creación artística. Hoy recibimos a un hombre de los escenarios del séptimo arte. Hoy reconocemos la obra dilatada y meritoria del más internacional de nuestros actores y, por ende, de la propia profesión de actor. La Universidad de Málaga reconoce con él al cine en su conjunto. Ayer el cine surgió de la mano de descubrimientos científicos. Sus primeras expresiones se deben a la aplicación de las investigaciones de Edison, Dickson y los hermanos Lumière al movimiento y proyección de imágenes fijas. Hoy el cine es reflejo de la necesidad ancestral del ser humano de reproducir su entorno, de expresar su imaginación, de hacer arte. Pero no solo eso, el cine es mucho más. Mediante las técnicas que utiliza para expresarse, el cine es uno de los mejores campos para la aplicación social de los últimos avances científicos, de esos descubrimientos que van en materia de fotografía, de informática, de nuevas tecnologías y de soporte de la comunicación, de herramientas facilitadas por las tecnologías de la información y la comunicación, que también conocen y desarrollan en este centro que hoy nos acoge. Saben ustedes que se trata de las escuelas de Ingeniería Informática e Ingeniería de Telecomunicación. El cine es el gran escenario mediático y social en el que confluye el arte con la ciencia al servicio del entretenimiento. La Universidad de Málaga se suma con el doctorado honoris causa de hoy al reconocimiento académico del cine con mayúsculas, de sus directores, de sus actores, al conjunto de la industria de este arte. Y abre sus puertas al cine como antes lo han hecho otras universidades centenarias, reconociendo la labor de un actor, director, guionista o productor, reconociendo a quien ha pasado por todas las estancias
de esa noble disciplina y que es conocedor de las nuevas técnicas que aplica en su trabajo diario, dirigiendo, interpretando o produciendo. Antes que nosotros fueron las universidades de Londres, de Lovaina, de Suecia, de St. Andrews, Harvard, y en nuestro entorno más próximo, las universidades de Navarra, Politécnica de Valencia, Pompeu Fabra, Autónoma de Madrid, Murcia o Universidad de Valencia. En ellas, como en la nuestra, se ha reconocido al cine de la mano de actores y directores como Woody Allen, Robert Duvall, Roberto Benigni, Moncho Almendáriz, Pedro Almodóvar, Francisco Rabal, Michael Douglas, Sean Connery, Clint Eastwood, Berlanga o Amparo Ribelles. Y nosotros, la Universidad de Málaga, lo hacemos mediante la figura del actor, director, productor malagueño José Antonio Domínguez Bandera. Antonio nos ha llegado por el curso del tiempo. Se incorpora a una institución centenaria que sabe que los actores ya existían desde mucho antes, en la Grecia clásica, que estaban allí en el decir y en el saber, que un día, según la tradición, Thespis de Icaria separó del coro al mejor de sus actores para que encabezara la tragedia y le llamó protagonista, primer actor. Desde entonces, a los actores les fue dado en buena parte representar la conciencia crítica en un drama tan largo como la propia historia. Incluso el privilegio de vivir 1000 muertes y morir 1000 vidas, sin dejar de ser ellos mismos. Tal vez por eso puedan enseñarnos tantas cosas sobre esa experiencia irrepetible e insustituible que es la vida. El hecho mismo de vivir con todo y cada uno de sus matices. Escribo estas líneas desde el rectorado, en una tarde cualquiera, entre papeles de hoy mismo y recuerdos de investigaciones de ayer. En la ciencia pasamos la vida observando fenómenos, estudiando cosas y preguntando su porqué. El porqué pasa de una manera y no de otra. Hasta que un día una obra artística nos hace soñar y consigue ensanchar nuestra imagen de las cosas. Entonces, dejamos de preguntarnos el porqué para preguntarnos sencillamente ¿y por qué no? Friedrich Hölderlin nos decía que cuando el hombre piensa es un mendigo y cuando sueña es un dios. El arte nos hace soñar. El cine es ambas cosas, pensamiento y sueño. Es mendigo y es Dios. Esa es una de las grandezas del séptimo arte. Nos abre sus puertas y nos ofrece comprensión sobre aspectos de la vida que se encuentra en unas veces en lo cotidiano y otras no, que se encuentra en nuestro entorno o fuera de él. Nos sentamos en la butaca del cine y buscamos distintos matices de la vida. Algo que nos conmueva, sensaciones distintas, admirar la obra de un actor o de un director cuya cámara será, en efecto, la retina que hace ver al poeta. La capacidad para llevarnos a un microcosmos que solo dura hora y media y que, sin embargo, va a ser vivido por millones de espectadores, gentes distintas, opuestas,
una realidad fabricada para emocionar, para provocar algo en quien decide sumergirse dentro de ella. Y todo esto porque el cine es realidad y a la vez deseo. Es la posibilidad de reflejar lo más íntimo y lo más luminoso de nosotros, de hacernos pensar, añorar, querer, viajar en el tiempo y en la distancia, a Alabama, a México o más cerca, al camino de los ingleses. Le debemos un homenaje a quienes, como nuestro nuevo doctor, hacen cine. El cine en el que creen y dedican su saber y su creatividad a contar historias que merecen ser contadas. Un trabajo riguroso, a veces ingrato, como todas las artes. El cine nos ha proporcionado muestras de esa realidad, esencia del propio concepto de cultura. Para muchos ciudadanos del siglo XX y del XXI, la educación no se concibe sin la cultura audiovisual como expresión de la mentalidad contemporánea. El cine es cultura, es historia, es información, es comunicación. Y hoy la Universidad de Málaga ha rescatado la tradición de Tempis, separando del coro al mejor, para hacerlo protagonista, para imponerle el birrete de ciencias de la comunicación, para incorporarlo al claustro de nuestra universidad. Llega a una universidad joven y creativa que ha hecho de su Festival de Cine Fantástico un bastión de su actividad cultural. Y llega a una ciudad, tu ciudad, querido Antonio, que tiene como una de las grandes señas de identidad su recién terminado Festival de Cine Español. Una ciudad que junto al cine sigue apostando por la cultura como elemento de identidad y de futuro. Una ciudad que quiere ser, que estoy convencida que lo será, capital cultural europea del 2016. Y no por su gran pasado de acciones culturales, que lo tiene y que por sí solo ya avala su candidatura, sino porque, sobre todo, tiene un potencial de futuro enorme. Y llega el nuevo doctor a una universidad que ya trabaja para ofrecer una nueva titulación de estudios cinematográficos. Y en esto, Málaga es de nuevo una universidad pionera. Es una de las primeras universidades públicas de España que se ofrece para implantar unos estudios de este tipo. Estudios que hoy ponen su primera piedra con el reconocimiento al cine y a la figura de José Antonio Rodríguez Banderas. Y lo hace en la seguridad de que su ejemplo y su trabajo serán para esos alumnos de cinematografía un acicate de futuro. Y esperamos que lo sea no solo por su faceta de actor, productor y director, también como persona. Ese otro Antonio Banderas, implicado en labores sociales, que ayuda a los demás mediante su fundación, que ha sido premiado por la ONU por sus numerosas labores humanitarias, que es una persona involucrada con la sociedad, con los menos afortunados, y que ayudará ya desde dentro a los estudiantes de la Universidad de Málaga.
Los ayudará para que descubran otros nuevos escenarios y ayudará al conjunto de la sociedad malagueña a crecer social y económicamente. Debo decirles que gracias a su apoyo, la Universidad de Málaga va a poder ofrecer becas de movilidad internacional para que nuestros alumnos puedan ir a Estados Unidos y, como Antonio, abran nuevas fronteras y conozcan otras realidades. También con su ayuda se ha dotado una cátedra para profundizar en los valores culturales, económicos, sociales de la Semana Santa malagueña a través del conocimiento que generan los investigadores de nuestra universidad. Todos queremos que este sea el nuevo escenario para nuestro nuevo doctor honoris causa, para que su carisma se una a esta universidad y juntos proyectemos a Málaga hasta el infinito, para que desde su cercanía nos enseñe a ser felices cuando se actúa, cuando se dirige una escena, cuando alguien se sumerge en la búsqueda de los matices de su personaje. Cuando siente que ha llegado ese momento mágico en el que, como actor, da lo mejor de sí mismo en la escena. Nada hay de extraño, al fin y al cabo, estamos hablando de arte. Y el arte siempre resurge en un lugar mágico que está a medio camino entre el azar y el misterio. Así ha sido desde la Grecia clásica hasta el escenario de esta tarde, en esta primavera malagueña. Y como es primavera, permítanme que acabe con unos versos de John Keats, el gran poeta romántico, que decía: y por eso todas las mañanas nos hacemos un cinturón de flores que nos ate a la tierra. Querido Antonio, espero que desde hoy un cinturón de biznagas te ate a tu universidad, como ya lo hace a tu tierra malagueña. Bienvenido a la Universidad de Málaga, bienvenido a tu universidad. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. Oh
Se levanta la sesión. Que sus señorías descansen.